Vale, perfecto. Cuando quiera, Vicente. Vamos a ver si ahora me permite... ¿Veis la pantalla? ¿Veis Sí, el...? sí. Ah, bueno, pues entonces lo hemos recuperado todo. Vale, estupendo. Pues vamos allá. Bueno, yo como está el otro asunto de los vídeos esos de los jueves, yo hay dos temas que como voy a tratar allí no los voy a tratar aquí, que son, y lo digo porque, bueno, que sí que lo hubiera hecho, por lo menos uno de ellos seguro que lo hubiera hecho si hubiera estado allí presencial, ¿no? Que es perdón, de las emociones. Entonces, bueno, es un tema que yo siempre trato porque desde el principio que he hecho un día, digamos, cómo trabajar con las emociones, con mindfulness, y bueno, y ahora también lo haría, pero como lo voy a dar dentro de 2 jueves, o sea, jueves que viene no el otro, y vais a tener acceso a esos vídeos, pues lo dejo para entonces, para no repetir tampoco esto. Bien, entonces eso es una cosa. Luego otro tema que yo también le tengo mucho aprecio, que es el del espacio, que es el que voy a tratar el jueves que viene, entonces también lo dejo para el jueves que viene. Quiero decir que tenéis ahí dos temas que yo creo que son importantes y que probablemente lo hubiera dado presencialmente si hubiera estado ahí con vosotros en San Sebastián. Bien, por tanto, una vez dicho eso, he dejado para hoy un poco dos cosas. Bueno, dos cosas muy relacionadas. Una es el asunto de la desidentificación y luego la meditación propiamente dicha, que como el día pasado, pues a raíz de una de vuestras preguntas, se me ocurrió que sería una buena idea hacer la meditación de la conciencia, aunque se podría llamar de la presencia, que es una meditación que a mí también me parece muy interesante, pero que es bastante avanzada, que por eso no sé si la haré en el otro lado, porque allí hay más gente y mucha gente no son, digamos, del gremio, ¿no? O sea, que son ajenos. Entonces, lo que voy a hacer hoy es hablaremos un poquito de la desidentificación, que me parece muy importante, tanto en mindfulness en general como para las terapias y para los que estéis interesados en terapia. Y, y haremos la meditación de la conciencia de la conciencia, ¿no? Bien. Ya os dije ayer o ya os puse ayer esta diapositiva un poco con los contenidos. Y bueno, y todo el proceso, vamos a ver si esto me permite cambiar, sí. Entonces vamos a hablar un poquito del testigo y la desidentificación. Es decir, lo que sucede cuando uno medita, este esquema se puede admitir este esquema o este esquema, me es igual cualquiera de los esquemas que tomemos, ¿no? Que como os decía el día pasado, pues es una cosa que al principio pues es típica el separar el observador del observado, ¿no? Es decir, por ejemplo, la respiración es lo observado y yo soy el observador, o la consciencia, y la nomenclatura pues puede variar. Pero lo importante, una de las cosas importantes es que cuando uno repite esa maniobra de observar, se produce la desidentificación. Es decir, lo que sucede es que normalmente estamos identificados con los contenidos de la consciencia. Digamos, ese es el punto de partida, es la identificación con los contenidos. Es decir, nos fijamos en los contenidos y estamos un poco enganchados afectivamente. Bueno, la identificación es algo más que afectividad, es también, digamos, es cognitivo también. Uno se cree esos contenidos. Y entonces lo que sucede es que conforme uno medita o conforme uno practica esa actitud de observar, se va desidentificando de los contenidos. Es decir, empiezas a no estar tan aferrado o no estar tan cercano a los contenidos y empiezas a distanciarte de ellos, ¿no? Eso es lo que realmente sucede, ¿no? Entonces, digamos, el observador no puede ser observado por un poco por definición, ¿no?
no puede ser observado en principio aquello que está observando. Luego veremos que esto se puede matizar un poquito, precisamente en la meditación que haremos ahora después. Pero bueno, en principio, sobre todo cuando existe esa, digamos, esa dualidad del principio en la que yo observo objetos o vivencias o experiencias, realmente el observador siempre está un poco por encima de eso, siempre está sin dejarse ser observado, ¿no? Bien, entonces, digamos, la palabra identificación también tiene sus inconvenientes, ¿no? La identificación y la desidentificación tiene sus inconvenientes porque un poco hay que saber interpretar qué es lo que queremos decir, ¿no? En principio estamos identificados con algo cuando sentimos que ese algo es idéntico a nosotros. Por ejemplo, el ejemplo que es muy fácil de poner es el ejemplo del dolor, ¿no? En el dolor hay una identificación. Es decir, ni por un momento dudas de que el dolor es tuyo. O sea, tú te sientes el dolor, ¿eh? Es verdad que cuando practicas la mindfulness o practicas la meditación, ese dolor lo puedes alejar hasta cierto punto. Es decir, puedes empezar a desidentificarte del dolor y por eso esas frases de decir tengo un dolor o yo soy el dolor, ¿no? Es decir, es un proceso que se produce y por el cual tú poco a poco estás más alejado, y otra forma de llamarlo sería que estás más alejado de lo que observas, ¿no? Es decir, que hay cada vez más distancia entre tú y lo observado. Ese es el proceso que se produce. Este proceso, claro, tiene mucha importancia, por ejemplo, a la hora de la terapia. ¿Por qué? Pues porque en la terapia, por ejemplo, pues el obsesivo que se identifica con sus obsesiones, con sus pensamientos obsesivos, ¿no? Si lo distancias de sus pensamientos obsesivos, se puede separar de ellos, se puede desidentificar y entonces ya, digamos, es más fácil que no quede bajo el control de esos pensamientos y digamos que tiene un enorme potencial terapéutico y de hecho se utiliza, ¿no? Es decir, ese proceso de desidentificación. Este pensamiento es un pensamiento que me aparece en mí, pero no soy el pensamiento. Generalmente partimos de la base de creernos iguales al pensamiento. Digo pensamiento, pero podría decir emoción. Es decir, cualquier cosa que sea, hay una gran cercanía, que es lo que se llama la identificación. Es decir, esto lo siento como mío, esto soy yo, el pensamiento, el dolor, la emoción. Y claro, la maniobra de observar te va permitiendo, o por lo menos sucede, yo no diría que te va permitiendo tampoco, sucede que con el tiempo tú te puedes distanciar de aquello que observas. Y esto es una cosa que se ve con el tiempo, como cuanto más practicas, más capaz eres de hacer esta maniobra psicológica, ¿no? De desidentificarte, de apartarte, de no considerar de alguna forma que aquello eres tú, ¿no? Si lo llevas al extremo, ¿no? Llevado un poco al extremo, es lo que, por ejemplo, hay una frase, bueno, es una frase que ha dicho gente con diversos matices, pero que hay una que la que yo me acuerdo de Nisargadatta, no sé si sabéis, este maestro hindú que vivía en Bombay, que murió hacia los años 80 o 90, no recuerdo exactamente la fecha, pero que dice que es un hombre relativamente contemporáneo nuestro y que él tiene un libro muy bonito, muy importante y que os aconsejo leer, si tenéis ganas, que lo han traducido como Yo soy eso, ¿eh? El Nisargadatta. Y él era un hombre muy sencillo, por otra parte, era un hombre muy sencillo pero muy listo. Y, digamos, se convirtió en un maestro espiritual a lo largo de su vida. A partir de su mediana edad, pues hizo un viaje por la India, volvió a Bombay. Y entonces, pues, la gente iba a verlo, a escucharlo. Y probablemente este hombre no hubiera sido muy conocido si no es porque tuvo un discípulo, digamos, conocido, que era un hindú que es Ramesh Balsekar, que
había estudiado en Inglaterra y luego fue presidente del Banco de la India, y cuando ya se había jubilado, pues se dedicó, como eso lo hacen muchos los hindúes, ¿no? Se dedicó más intensamente a la vida espiritual. Y entonces descubrió a Nisargadatta, que al fin y al cabo vivía cerca de su casa, por así decirlo, vamos, relativamente cerca en Bombay. Y si no hubiera sido por Ramesh, probablemente no sabríamos mucho de Nisargadatta, porque Nisargadatta no hablaba, por no hablar, no hablaba ni hindi, hablaba un dialecto, en fin, era un hombre muy listo, pero que tenía muy poca educación, por así decirlo. Pero entonces ese libro, que es una serie de anotaciones tomadas por los occidentales, que después lo conocieron y fueron a sus enseñanzas, pues bien, todo este rollo que se quedan dos cosas, que os aconsejo que leáis a Nisargadatta. Yo soy eso, porque es un libro muy bueno, muy denso, es verdad, pero muy bueno. Y entonces la frase que yo quería comentar, la frase que yo quería citar de él, dice: tú no eres lo que te sucede, eres a quien le sucede. O sea, tú no eres lo que te sucede, tú eres aquel a quien le sucede. Y esta frase pues refleja precisamente lo que es el proceso de la desidentificación. Es decir, que al principio te identificas con lo que te sucede y luego poco a poco no vas creyendo que eres lo que te sucede, sino que vas creyendo que eres el espectador, aquel a quien le sucede las cosas, ¿no? Ese es un poco el proceso de la desidentificación. Y ese proceso ha sido muy, digamos, es muy utilizado en psicoterapia. Yo no sé cuántos de vosotros sois terapeutas, seguro que habrá algunos, no sé si muchos. Y evidentemente es uno de los procesos que se utilizan en la terapia, es decir, es uno de los aspectos de mindfulness que se aplican en terapia. Y, por ejemplo, en la terapia de aceptación y compromiso tiene un nombre, que ahora estoy intentando dar con él, que a lo mejor vosotros sabéis, pero lo voy a buscar. A ver, porque es un nombre que a mí, es de esas palabras que como no le tengo mucha simpatía a la palabra, siempre Creo que es de fusión. Exactamente, gracias, ya no tengo que mirarlo. Muchas gracias. La difusión. Entonces es un nombre para lo mismo, es un nombre más, digamos, más científico, más difícil, pero es lo mismo. Es decir, la difusión indica esa lejanía, ese alejarnos, ese no identificarnos con aquello que nos está pasando. Y claro, por ejemplo, si habláis de los pensamientos, pues en el caso de los obsesivos, si hablamos de las emociones, pues en el caso de la depresión, aquí hay una frase también muy buena que yo siempre pongo, que espero que la veáis, ¿no? Estáis viéndolo, ¿no? ¿Lo veis? Sí, bien. Entonces, fijaos la frase de arriba, lo que es consciente del enfado no se enfada. Esta frase es de Mathieu Ricard y yo la vi un poco de pasada cuando leía uno de sus libros. Él tiene un libro sobre la felicidad, que está muy bien, Defensa de la felicidad o algo así se llama. Y bueno, me llamó mucho la atención esa frase porque de una forma muy sencilla, muy directa y con palabras muy sencillas, explica muy bien lo que sucede, ¿no? Dice, lo que es consciente del enfado no se enfada. Fijaos que no lo puede decir más sencillo, ¿no? Lo que es consciente del enfado es, en el vocabulario que estábamos utilizando nosotros, pues es lo que conoce, es la conciencia, es el observador, como queráis llamarlo, ¿no? Y esa parte, digamos, no se ve afectada por la emoción en este caso, por el enfado en este caso, que es el ejemplo que él pone. Es decir, que la conciencia no se ve afectada por la emoción. O vamos a decirlo, porque si no al principio puede sonar un poco extremo, pero vamos a decir que hay un reducto en la conciencia o hay una parte de la conciencia que no se afecta por la emoción. Esa parte que no se afecta, es decir, es la parte que está como desidentificada, la parte que no se ha identificado de la emoción, ¿no?
está defundida, si queréis utilizar ese vocabulario. Está defusionada, ¿no? de la emoción. Entonces, la frase esa se puede poner en otras emociones, por ejemplo, se puede decir, consciente del miedo no se atemoriza, lo que es consciente de la tristeza no se entristece. Y claro, fijaos que desde el punto de vista terapéutico, pongamos una persona que esté deprimida, si hay un reducto de su consciencia, aunque sea pequeño, hay un reducto de su consciencia que no se afecta por esa tristeza, pues es un punto de partida para irlo liberando de la tristeza, para irlo liberando de la depresión. Ahora, es verdad que tienes que tener como un agarradero, tienes que tener un núcleo que realmente se haya desidentificado o se haya defusionado de la tristeza o de la depresión. Pero la frase es muy buena porque te indica lo que es consciente del enfado, es decir, la parte de la consciencia, hay una parte de la consciencia que no se deja afectar por la emoción. Eso también se puede explicar o decir de otra manera. Está la metáfora, a mí la metáfora del espejo, que también me gusta mucho. La metáfora del espejo es buena porque digamos que la consciencia es un espejo en el sentido de que el espejo no se mancha por aquello que refleja. Por muy sucio que sea lo que refleje, el espejo lo refleja, pero no se mancha. Bueno, pues aquí es un poco igual. Es decir, la consciencia no se ve afectada por aquello que refleja, por aquello que está siendo consciente de, ¿no? Es decir, ese es un poco el sentido. Por tanto, en la meditación o en mindfulness, cuando practicamos, la repetición de la práctica va haciendo que ese fenómeno, llamémosle como le llamemos, ese fenómeno se vaya haciendo cada vez más intenso. Es decir, que cada vez estás más alejado de aquello que observas, estás menos identificado con aquello que observas o no te sientes tan identificado con aquello que observas. Entonces, quizás me podéis preguntar, bueno, ¿y entonces con qué te sientes identificado? ¿No? ¿O qué es lo que con lo que identificas? La idea es que te vas identificando con la propia consciencia. O sea que el proceso es que te vayas desidentificando, digamos, de las cosas que la consciencia se hace consciente y te vayas identificando con el contenedor, por así decirlo. O sea que empiezas a ser más cercano al contenedor o a la consciencia. Y aquí viene muy bien la metáfora del espacio. El espacio es una gran metáfora de la consciencia, porque igual que en la consciencia es donde todo aparece, en el espacio es donde todo aparece, o donde todo, o aquello que contiene todo, ¿no? O sea, todo aparece, todo está en el espacio, ¿no? Ahora mismo yo miro a mi alrededor y veo las estanterías, la lámpara, el micrófono, el ordenador, todo está en el espacio. Todo lo que aparece está en el espacio y en la consciencia todo lo que aparece, todo aquello de lo que somos conscientes está en la consciencia, ¿no? Por eso la metáfora, el espacio resulta tan buena metáfora de la consciencia, porque es aquello que lo contiene todo. Y en ese sentido, lo que estaba diciendo ahora, de hecho la vida, digamos, la vida espiritual es un poco el recorrido que hay desde estar identificado con las cosas, con los contenidos, a estar identificado con la consciencia o con el espacio, si queréis. Eso es un poco el recorrido que hacemos. Y ese recorrido se empieza practicando la meditación. Y ya lo habréis, vosotros ya tendréis suficiente práctica como para que habéis visto que en un pequeño grado o en un gran grado, depende, pues habéis experimentado esa desidentificación, ese ya no sentirse tanto los contenidos, el sentirse más alejado de los contenidos, ¿no? Que es lo que te permite que, por ejemplo, si te enfadas, volviendo a ese ejemplo del Matías Ricard, si tú te enfadas,
el enfado no te domina porque has establecido como una cierta distancia con el enfado. Ya no te consideras el enfado, ya te consideras aquel que observa el enfado. O sea, se pone en marcha esa separación que indica la metáfora del espejo, que la conciencia, el espejo, no se deja contaminar por aquello que el espejo refleja, o sea, por los contenidos de la conciencia. Empleo varios vocabularios, pero al final vienen todos a decir lo mismo. En el fondo, el problema de las palabras es eso, que tenemos que utilizarlas como un medio para llegar a otro sitio. Pero lo importante es vivirlo, sentirlo, comprenderlo. Es decir, las palabras con lo que lo digas, al fin y al cabo, siempre es una herramienta que luego, digamos, hay que prescindir de ella, ¿no? Por tanto, ese es el proceso de desidentificación que a mí me parece muy importante, tanto si lo miras como meditador normal, es decir, como persona que le interesa la meditación en sí misma simplemente por madurar, por conocerse, como si lo que te interesa es la terapia, porque claro, en la terapia pues especialmente en la terapia de aceptación y compromiso, pues se utiliza con mucha potencia, se utiliza este aspecto de mindfulness, el aspecto de la desidentificación o de la defusión, como le dicen en términos técnicos. O sea, digamos que hay una fusión, al principio se supone más o menos que hay una fusión y que tú te vas defusionando, te vas separando de esa identificación o de esa conexión que había. Y esto a mí me parece muy, muy importante, ¿no? Me parece muy importante porque es una parte esencial de lo que es la meditación o lo que es mindfulness, ¿no? Ese proceso de desidentificación que se produce. Y el tener en cuenta que ese proceso de desidentificación es, digamos que es un poco el moverse en volviendo a este esquema, es el proceso de moverse un poco de aquí abajo allá arriba, ¿no? Es decir, que al principio está todo como muy unido, estás muy unido en esa consciencia, está muy unida al objeto, sería la fusión, y conforme avanzas, esa distancia aumenta. La distancia representada por esta flecha, por así decirlo, aumenta y tú estás cada vez menos identificado con el objeto. Por lo tanto, yo creo que eso es algo muy importante, que en cuanto te pones a meditar con una cierta constancia y con una cierta, digamos, estabilidad, lo vas notando, ¿no? Esa capacidad de que las cosas ya no las tienes tan cerca, de que puedes separarte, de que te cabreas pero no inmediatamente respondes, puedes pensar antes de responder, puedes pensar qué es lo que te conviene hacer, cómo puedes reaccionar a eso en vez de simplemente soltar lo primero que te viene a la mente, ¿no? Bueno, por tanto, eso es un poco la primera parte de lo que os quería decir, todo el proceso de la desidentificación. Bien, como estamos aquí un poco así en familia, yo creo que podemos, si queréis hacer alguna pregunta sobre eso o comentario, cómo lo... No sé, hasta qué punto es redundante y vosotros ya todo esto lo tenéis claro, no lo sé, pero en cualquier caso sería bueno que... Sobre esto que comenta Simón, Vicente, soy Fernando. Sí. Espérate un momento, a ver si te puedo poner más grande. No lo sé, ¿se puede poner más grande o no? Sí, bueno, estirando la pestaña. Ah, pues, sí. Vale, ya está, ya te veo mejor. Vale. Estoy ahí con ese fondo, con esa puesta de sol. Ah, sí, está muy bien, muy bonito. Nada, pues sobre lo que comentabas me parece súper fundamental, ¿no? Lo de desidentificarse, ¿no? Porque a nivel de experiencia, ¿no? Pues yo noto un cambio importante de cómo con 20, 25, 30 años, pues me identificaba más con cosas, ¿no? Materiales, o sea, por ejemplo, la casa que tienes, con quién andas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y con el tiempo, pues eso ha cambiado, ¿no? Ya no solamente en meditación, ¿no? Sino en la forma de vida, en cuanto a las relaciones con la gente y así, ¿no? Pues sí que noto una diferencia muy positiva, ¿no? Como algo
como algo que creo, pues eso, pues una de las cosas súper fundamentales, ¿no? Y lo notas, por ejemplo, cuando estás con una persona que tiene un barco y esa persona se expresa supernatural, notas que no está identificada con esa posesión, ¿no? Y, por ejemplo, en otras personas, pues notas esa tendencia chulesca, ¿no? De que se siente más porque tiene igual ese barco. O lo veo en muchas facetas, ¿no? Tanto en cosas materiales como en que tiene una chica súper guapa al lado o el que tiene la casa más grande, ¿no? Entonces veo que ahí está la identificación, ¿no? Y me parece importante, ¿no? Darte cuenta de que, bueno, yo soy yo, tenga millones o tenga lo que tenga, yo voy a ser yo siempre y no puedo permitir que eso se me suba a la cabeza, ni tampoco si algo es muy jodido, ¿no? Pues que me hunda, ¿no? Saber, entonces me parece lo que has comentado como algo que me resuena bastante, vamos. Sí, sí. Pues te agradezco el comentario y además has puesto algunos ejemplos que a mí no he dicho, pero que están muy bien, ¿no? Que es, por ejemplo, la gente con la que estás, o el coche que tienes, o la casa que tienes. Yo recuerdo un amigo, que no hace al caso, pero que él, me acuerdo que lo dijo también, que él se quería comprar coches, un Audi le gustaban, entonces hay dos tipos de Audi que son muy parecidos en cuanto a, no me acuerdo cuál es, el A6 y el A8 o algo así. Y entonces él se compraba, hay dos que son muy parecidos y no se diferencian si no entiendes mucho. Yeah. Pero el A8 me parece que ese lo notas enseguida que es otra cosa, que es muy grande. Y entonces él se compraba el A8 porque lo dijo literalmente una vez, oiga, no quiero yo. Que dijo que lo que a él le gustaba es que cuando él salía del coche la gente pensara que no se podían comprar uno igual que ese. Bueno, pues eso es la identificación, en este caso con el coche, ¿no? Que es con una posesión. Es decir, eso, yo me siento que yo soy grande porque tengo un coche grande, ¿no? Esa es la identificación. Y bueno, que es diferente a que tengas el coche, que es diferente a que puedes tener, por lo que sea, te puedes permitir tener ese coche y disfrutarlo, pero sin esa identificación. Claro, decir, eso, ¿no? Es aparte de el que tú no te sientas el coche, que tú no te sientes el coche. Aunque normalmente el que tiene un coche muy aparatoso como un Ferrari o así, normalmente quiere aparentar un poco más, ¿no? Sí, hay un rasgo así de... Sí. Pero claro, también es el coche, pero es en realidad todo el ego, es lo mismo, es decir, es lo que tú tienes, lo que sabes, lo que te consideras, las personas con las que vas, el nombrar, bueno, pues es muy típico pues el nombrar gente conocida como que son amigos tuyos, quiero decir que también es otra de las... No, pues que si tú nombras casualmente en una conversación, pues que eres amigo, yo que sé, de Julio Iglesias o alguien muy conocido, ¿no? Pues es eso, ¿no? Es eso, la identificación, ¿no? Y claro, como tú dices también, el que en la realidad sea así o no es independiente de que te identifiques o no. Tú puedes ser muy amigo de Julio Iglesias y no por eso identificarte con que eres amigo y entonces eres más que otros, ¿no? Sino que sí, que eso es... Has puesto ejemplos muy buenos. Y es todo, en cierta forma, es todo la identificación con el ego, es eso. Es decir, por eso el camino espiritual es una cierta desidentificación con el ego. Es decir, de que todo lo que te crees tú, darte cuenta de que no eres tú o que eso no tiene, digamos, eso tiene una importancia secundaria, ¿no? No es que tiene importancia, porque de momento, mientras tengas un cuerpo, tú vives aquí con eso, pero no es lo más importante en la vida, ¿no? Un poco va por ahí los tiros. Gracias por ese comentario. ¿Alguien más? A mí sí que me surge una pregunta. ¿Quién eres? Perdona, que te veo. Hola. ¿Estás aquí? ¿Estás en un coche?
El Urza, sí, estoy en el coche. Oye, que es una maravilla esto, con el coche. Me ha dado tiempo justo de venir al coche. Hasta casa no he llegado. Pero ese bueno, no es el Audi, ¿no? Ese... Pero aquí no, esto de Audi tiene muy Nacho. poco. Es una furgonetita. O sea que de Audi tiene... bueno, algo Bueno, que me... era una Tiene broma. maravilla. Cuenta lo que querías Bueno, decir. sí, entonces, sí, a mí lo que me surgía con esto que decías, a ver, cuando has comentado que, claro, se trata de desidentificarse de, bueno, en ese caso estabas hablando más del mundo emocional y que entonces a veces te preguntaban, ¿y entonces con qué nos identificamos? Y que comentabas que, bueno, que se trata de identificarse entonces con la consciencia. A mí me surge la pregunta de si realmente es necesario o no que nos identifiquemos, aunque sea con esa consciencia incluso. O sea, me ha surgido sin más, por eso te la lanzo. ¿Es realmente necesario estar identificado, aunque sea incluso con esa consciencia o con llámale como quieras, pero Ya, sin o sea, más? lo que Igual es tú... una tontería, pero es... No, lo que tú planteas creo que es que hasta qué punto la identificación es algo, en general, es algo necesario, ¿no? Más o menos. Sí, no sé. Sea con lo que sea, quieres decir. Sí. Bueno, yo creo que hay una parte de identificación que no podemos nunca dejar porque... Vamos a ver, porque nosotros tenemos que que mientras estemos en un cuerpo, mientras seamos cuerpo, hay una cierta identificación con el cuerpo que es, digamos, imposible de renunciar a ella, porque claro, bueno, sería tanto como morirse o como destruirse. Quiero decir, hay una parte de identificación que es que tú de momento intentas sobrevivir en este cuerpo y eso es identificación también. Ahora, yo creo que generalmente cuando hablamos de identificación en estos contextos, dejamos un poco el cuerpo al lado, no digo del todo, pero también hay una cierta desidentificación con el cuerpo, pero digamos que estamos hablando de una identificación con algo un poco más superior al cuerpo, con valores superiores al cuerpo. Es decir, que a mí me surge también la forma de decirlo que se puede decir de otra manera. Es decir, ¿cómo ves tú, qué perspectiva tienes tú de las cosas? ¿Qué perspectivas tienes tú de las importancias relativas de las cosas? Entonces, un poco, digamos, hay un cambio de perspectiva, vamos a decirlo así. Es decir, al principio tú tienes la perspectiva, es otra forma de decir lo mismo, pero quizás da luces o da una visión un poquito mejor. Que la perspectiva inicial, eso que decíamos antes de que estás identificado, por ejemplo, con el cuerpo, con lo que tú eres, con esa perspectiva inicial se va cambiando por una perspectiva en la que todo eso existe, en la que todo eso está bien, pero que no consideras que sea tan importante. Digamos que lo ves desde otro punto de vista. Y ese otro punto de vista de donde lo ves es desde la consciencia. Es decir, es un cambio, también le puedes llamar, en vez de desidentificación, le puedes llamar un cambio de perspectiva. Ves las cosas desde otra perspectiva. Ves que las importancias de las cosas son de otra forma de como las veías al principio. Es otra forma de decirlo. Pero yo creo que en el ser humano, tal como estamos hechos, mientras estemos así con este sistema nervioso, etc., una cierta identificación es necesaria. Es decir, bueno, no podemos escaparnos de ella. No sé si me explico. O sea, ¿me has comprendido lo que quiero decir? Sí, entiendo que sí, que consideras que no es posible vivir sin algo vamos, que sí que es necesaria. Exactamente, de que es imprescindible, yo creo que por las razones, digamos, de tipo de funcionamiento del sistema nervioso, ¿no?
el funcionamiento del sistema nervioso hace que al principio estés muy identificado con el cuerpo y defiendes al cuerpo. Eso puede evolucionar, pero no te vas a quedar nunca absolutamente en el aire, porque eso sería perder un poco el cuerpo. Eso es lo que yo te contesto a eso. Claro que hay gente que se puede identificar, por ejemplo, pues el mártir, el que tiene un ideal tremendo, se identifica con algo que incluso puede sacrificar su vida por ese algo, ¿no? Es decir, ahí ha habido un cambio de identificación. Pero incluso en ese caso se está identificando con algo. Sí. Ahora, yo calculo que es posible vivir bastante desidentificado de muchas cosas. O sea que, en cierta forma, la desidentificación sería como una especie de viaje, más que como una especie de traslación de la identificación. O sea, hay una cierta identificación, pero no está en el mismo sitio donde estaba antes. No me identifico con el Audi, me identifico con otras cosas, de mayor, superior nivel al Audi. ¿Eh? Más o menos eso es lo que yo te diría. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por hacerme pensar un poco. A ver, ¿alguien más que quiera decir? ¿Yo? Sí. Hola, Vicente. ¿Tú eres? Itxaso. Mar en vasco, ¿eh? Ah, muy bien. Gracias por la traducción. ¿Y estás en el mar o dónde estás? No, a media hora así, más o menos. Vale. Y justo así. Bueno, yo ayer cuando dijiste que íbamos a hacer la meditación de no dualidad, ¿no? Vamos a decir, de la unión, ¿no? De la unión sobre... ¿Te refieres a hoy, al día de hoy? Sí, comentaste que, o sea, antes de ayer comentaste como que hoy íbamos a hacer esa meditación, ¿no? Y yo ahí me he quedado un poco con mucha curiosidad de cómo va a ser, porque sí que es verdad que siempre practico, ¿no? El poner distancia a lo que me viene, a lo que tal, intentar estar, pues eso, ¿no? En el espejo y todo lo que refleja, pues no identificarme y sin querer estoy haciendo ahí una dualidad, ¿no? Entonces, el tema de hoy y con eso, ¿cómo lo unes? O sea, ¿cómo, no sé si... Sí, no, ya comprendo, sí, porque hay un momento... Yo no me acuerdo si fuiste tú o quien preguntó algo. No pregunté yo. No. Pero Laura. alguien, eras tú, ¿verdad? Sí. ¿Tú eres, cómo te llamas? ¿Yo? La que preguntó eras tú. Yo, Bueno, Laura. yo te estoy señalando ahí. No soy yo, Laura. No sé si Eres me Laura, ves. vale. Sí. Que es la que me dio pie a pensar en hacer esta meditación. Sí. ¿Y te acuerdas cuál fue la pregunta? Pues iba un poco en ese sentido de cómo era un poco materializar en palabras algo que es cómo es esa unión, era realmente lo que es, no, cómo se llevaría a cabo. Ya. Yo creo, Bueno, Vicente, comentabas que con el tiempo no hay separación, ¿no? Ahora en las meditaciones practicamos sobre todo el observar la respiración, el pensamiento, la emoción, y siempre estamos como poniendo una distancia para volver aquí, ¿no? Al momento presente y estar aquí anclados, tal, pero es un poco como que cuando comentaste eso, que con el tiempo eso se difumina, digamos, o es como que me he quedado un poco ahí, me sale en vasco, me coloca en patas arriba, o no sé, como quiero saber un poquito más sobre eso y... Vale. Sí, yo lo dije, ahora recuerdo que lo dije porque al presentar este esquema que estamos presentando, a ver si ahora... ¿Vosotros veis algo ahí de la diapositiva o no? Sí. Ah, pues yo no veo nada. Sí, no, según la pantalla tenemos... Un segundo, enseguida lo pongo. Que en cualquiera de estas diapositivas, me es igual, estamos haciendo una dualidad, evidentemente. Es decir,
todo el discurso es decir que hay dos cosas, todo el discurso es una dualidad pura. Es decir, yo digo que está la consciencia y los objetos. Y te digo, vamos a empezar a meditar y entonces yo te digo, concéntrate en la respiración. Y evidentemente hay alguien que se concentra y la respiración es el objeto del que tú eres consciente. Eso es una dualidad como una montaña grande. ¿Ves? Pues está claro. Bien, y entonces lo que yo dije en respuesta a tu pregunta, un poco se me ocurrió decir que esa dualidad luego es superada. Bueno, y entonces, ¿qué quiere decir que es superada? Que al final, y eso es lo que quiero que empecéis un poco a vivir hoy, ahora cuando hagamos la meditación, que al final no encuentras realmente que haya una diferencia entre el objeto y la consciencia. Lo digo porque esa es la expresión con palabras de la pregunta tuya, de Mar. Que digo Mar porque si no, pronunciarlo es Ichacho. Ichazo, como si fuera TH. Ichazo, como si fuera CH. Ichazo, simplificando un poco. Vale. Perfecto. Pues entonces, quiero decir que la pregunta tuya es decir, ¿cómo se come eso de que la dualidad desaparece? Y claro, la dualidad solo se puede desaparecer desde un punto de vista experiencial, porque nosotros en la realidad de la vida pues seguiremos viendo dos cosas, ¿no? Yo el computador y yo soy el que mira el computador. Pero la idea, yo creo que es mejor que lo hagamos la meditación y que luego lo comentemos, porque estamos hablando de algo que no habéis hecho. Entonces vamos a hacerlo después de hacerlo. Si os parece, vamos a hacer la meditación y entonces después lo comentamos. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Vamos a ver. Quería poner alguna imagen así más neutra. Voy a buscar una. Espera, un segundito. Yo es que no manejo muy bien. A ver. Bueno, pues vamos allá. Vamos a meditar. Bien, repasamos la postura de meditación. Generalmente estaremos sentados, con la espalda erguida, la cabeza recta. Hacemos un par de respiraciones profundas para relajarnos y para
poder un poco alejar de nosotros cualquier tipo de tensión, ya sea del cuerpo, ya sea de la mente. Nos hacemos presentes aquí ahora, en este cuerpo, en este recinto en que estamos. Y vamos a conectar con nuestro corazón compasivo para tratarnos con ternura, con afecto, con cuidado. Este momento de la meditación es un rato en que vamos a tratarnos con cariño y por tanto también dejamos fuera cualquier tipo de autocrítica o de reproche sobre cómo vaya la meditación, especialmente cuando hay cosas que a veces no salen como tú crees que te tenían que salir. Es decir, y especialmente lo digo porque en esta meditación pues puede pasar eso, ¿no? Es un poco difícil lo que vamos a hacer, pero el asunto simplemente es intentarlo, experimentar con lo que uno vive y no reprocharse que uno crea que no ha salido como tenía que haber salido. Por lo tanto, simplemente adoptamos esa actitud de ternura hacia nosotros mismos, de tratarnos bien y vamos a comenzar con la meditación de hoy. Vamos a comenzar aprovechando la meditación típica de la respiración y vamos a concentrarnos en el ciclo respiratorio. La instrucción es seguir con la atención, seguir todo el ciclo, la inspiración, la pequeña pausa, la exhalación, la pausa más larga. Y así una y otra vez vamos a seguir el ciclo respiratorio. Y os dejo un par de minutos para que os podáis concentrar y podáis hacer este ejercicio que ya conocéis, pero que vamos a tomar como un poco la plataforma de despegue de lo que haremos después.
Bien, y ahora que estamos un poco ya instalados en la contemplación de la respiración, vamos a dar un pasito más y os pido que hagáis el intento de haceros conscientes o de daros cuenta de qué es aquello que se hace consciente de la respiración. Es decir, no hay por qué abandonar la vivencia de la respiración, que puede estar presente, pero la atención se fija sobre todo en aquello que es consciente de la respiración. Aquello es una forma de decirlo para no decir mucho. Ese algo que es consciente de la respiración. Entonces la atención va a desplazarse hacia aquello que es consciente de la respiración. Vamos a intentarlo. Ya os digo que no hace falta que la respiración desaparezca. La respiración queda en segundo plano. Digamos, lo que se trata de ser más aparente es aquello que se da cuenta de la respiración. Algo se da cuenta de la respiración. Bien, ahora vamos a volver a la respiración, es decir, vamos a volver a la meditación normal o clásica de hacernos conscientes de la respiración. Dejamos ese intento que hemos hecho y simplemente volvemos otra vez a la respiración, a darnos cuenta de todo el ciclo respiratorio, a seguir todas esas fases una tras otra y tenerlas presentes. Bien, y ahora vamos a hacer un segundo intento, vamos a utilizar otra estrategia un poquito diferente.
que consiste en que vamos a elegir 3 o 4 objetos de la consciencia. Por ejemplo, podéis elegir la propia respiración si queréis, o si no la dejáis fuera. Podéis elegir una sensación corporal de alguna parte del cuerpo que os resulte ahora más sobresaliente. Puede ser el roce con la silla o alguna molestia que tengáis en alguna parte del cuerpo. Y luego pues podéis coger otro objeto como puede ser, por ejemplo, mi voz, porque es un sonido, o cualquier otro sonido que donde estéis percibiendo. O podéis también tomar pues, un pensamiento, una emoción. En fin, hay que limitar el número de cosas porque si no tampoco podemos hacerlo. Pero 3 o 4 cosas sí que es fácil de manejar, ¿no? O 2, incluso 2 pueden funcionar. 2 cosas diferentes de las cuales seáis conscientes. Y entonces en ese ser consciente de cada cosa, te das cuenta de que solo hay una cosa que está en los 2 o 3 sitios que estás considerando. Y esa cosa que está en los 2 o 3 sitios es la consciencia. Es una forma también de hacerse consciente de la consciencia. Es aquello que está cuando te das cuenta del dolor o de tu rodilla, que está cuando te das cuenta de la respiración, que está cuando te das cuenta de un pensamiento, de un sentimiento, que está cuando oyes mi voz o cuando oyes cualquier sonido. Eso que está presente en todas las situaciones, en todas estas 3 o 4 situaciones, eso es la consciencia. Porque claro, es lo único que está consciente, o lo único que está presente cuando captas el sonido y cuando captas el dolor, pongamos por caso. Es otra especie de truco para llegar a darte cuenta de la consciencia, o a ser consciente, vamos a decirlo así, a ser consciente de la propia consciencia. Por lo tanto, os dejo un tiempo para que hagáis esa prueba también.
Fijaos que esto mismo se puede expresar de otra manera, que quizás ayude a alguno, que es la de decir que todo aparece en la consciencia, que el sonido, el dolor, la sensación, la voz, todo, cualquier cosa aparece en la consciencia. O sea, ir desde el otro lado. Es decir, todo lo que aparece, aparece en la consciencia. O como, por así decirlo, todo aparece en el mismo sitio, que es una pantalla, si pongamos un poco más burdo, pero la conciencia es el sitio donde todo aparece, todo aparece en la pantalla. Es darse cuenta de dónde aparecen las cosas. Digamos, en ese símil es darse cuenta de la pantalla, porque todo aparece allí, todo aparece en la pantalla, todo aparece en la consciencia. Darnos cuenta de la consciencia es darnos cuenta de dónde aparece todo. Bien, vamos a volver ahora a la respiración, a la meditación normal de la respiración. Y vamos a hacer una última estrategia, una última variación que se basa simplemente, es parecida a la primera, mejor a la segunda, pero se basa en las diversas partes de la respiración. O sea, la inhalación, la pequeña pausa, la exhalación, la pausa larga. Fijaos que cuando sois conscientes de esas cuatro partes, en cada parte, o sea, en las cuatro ocasiones, está presente la conciencia. Es lo único que está presente en las cuatro partes. Porque cuando inhalas, no está la exhalación, pero sí que está la conciencia. Cuando exhalas, no está la inhalación, pero sí que está la conciencia. Es decir, que a lo largo de la respiración es otra forma de verlo, también es lo que permanece, digamos, presente a lo largo de los cuatro tiempos de la respiración. O si queréis simplificar, pues la inhalación y la exhalación, pues a lo largo de los dos tiempos de la respiración. Eso que está presente siempre, eso es la consciencia. Entonces, la invitación es a que os deis cuenta de la consciencia, o sea, que seáis conscientes de la consciencia. Os dejo un tiempo para que lo tratéis de experimentar.
Ahora volvamos a la respiración normal, a la consciencia normal de la respiración. Y aquí es donde es especialmente relevante el no hacerse reproches porque es un ejercicio difícil, sobre todo la primera vez que uno lo intenta, porque hay una cierta como incertidumbre de lo que ha pasado, ¿no? Y eso es lo normal. Por tanto, no os critiquéis en ese sentido. Simplemente vamos a permanecer un poco más con la respiración y acabaremos la meditación. Ahora, poco a poco, ir volviendo al tomar contacto con el exterior, con el entorno, suavemente, sin prisa, sin pedir nada específico, simplemente volver, sin tampoco tener que cortar con lo que estamos haciendo, simplemente ir volviendo a contactar con el exterior. Bien, pues, pues bueno, pues sí, vamos a comentar un poquito cómo ha ido eso, qué habéis experimentado, cómo lo habéis vivido. Hace falta un poco de tiempo para volver, ¿no? Pero ¿qué tal? Bueno, Vicente, pues yo me llamo Juan Manuel, hablé ayer un ratito contigo y estoy encantado de compartir el módulo hoy también contigo. Gracias por los vídeos, por este ejercicio, y cuando has dicho que teníamos que volver a conectar con la vida real, he dicho, mierda, yo me quiero quedar aquí, o sea que nada, solamente agradecerte. Este rato me ha parecido un ejercicio muy profundo y muy interesante. Gracias. Sí, yo soy muy consciente de que muchas veces cuando acaba la meditación hay mucha gente que no le gusta, pero el tiempo pues es lo que hay. Pero bueno, deduzco entonces que te ha sido positivo. Eso es lo importante. Muy positivo, pero muy profundo también a la vez, ¿eh?
Más cosas. Muchas gracias. De nada. Sí, tú que eras la que estabas interesada. Sí. Dime. Es que no sé, yo cuando te pedí la opinión es como hay veces que sentimos o siento cosas y como cada uno lo siente de una forma, no sé lo que realmente es. Entonces, para mí la sensación no es tanto una pantalla en la que van pasando pues lo que sea, ¿sabes? Contenido variado, sino para mí es posicionarme como si si desaparecieran las paredes, el espacio un poco físico, como si se agrandara la cabeza, solo todo se hiciera más grande y es verlo todo como desde una perspectiva, no sé, más amplia y todo está más lejano, tomando una distancia de ello. Entonces no está al mismo nivel, no está, igual no sé si está del todo incorporado, o está más, no sé, está por ahí, no sé, un poco lejano, no sabría, pero yo estoy, no sé, es como, sí, estar en la consciencia, yo la sitúo aquí y todo está, el resto está por ahí, no sé. Bueno, tú utilizas, yo creo que la metáfora del espacio, ¿no? Y lo vives como un espacio grande en donde está todo, ¿no? Más o menos. Un poquito yo creo que sí, porque pierdo, es como si mi cuerpo se hiciera grande. Sí, pues es una variante. Todas las metáforas tienen grandes limitaciones, evidentemente, pero te ayudan un poco a comprender o a ampliar tu propia vivencia. Y tú te acercas en lo que has dicho a la metáfora del espacio. Del espacio, Es cierto que la metáfora de la pantalla es muy burda, es decir, pero bueno, a veces te puede también servir, ¿no? En el sentido de que si lo miras, hay dos formas de mirarlo. La forma primera que hemos hecho, bueno, la segunda que hemos hecho, que es decir, hay varios objetos y todos están en el mismo, todos aparecen en el mismo sitio, y mirarlo desde el otro lado, en el sitio donde todo aparece. O sea, son como dos extremos. Si empiezas, es lo mismo, pero empiezas por un lado o empiezas por otro. Empiezas por otro. A mí me sirve más empezar por el lado de la consciencia y decir, en mi consciencia están apareciendo las cosas, ¿no? Pero lo primordial es la consciencia, no son las cosas. Claro, y es que es como que estás en la consciencia y es como si el resto estuviera un poquito más en otro plano, fíjate. Estaría en un plano distinto y cuando dices que volvamos es como que tienes que bajar a otro, como si bajara a otro escalón, otra dimensión un poco. Es reconectarme de otra forma, de una forma directa con la respiración y de la otra forma es como una forma lejana o indirecta. Algo así. De acuerdo, sí. Como tú has dicho muy bien al principio, cada uno lo vive diferente, pero Claro. hay un aire de familia en todo lo que vivimos. Y por eso podemos comunicarnos al fin y al cabo y podemos comunicar estas experiencias. Gracias. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias. A ti. ¿Tú? Vicente. Sí. Ya soy, Mar. Sí. O sea, muy buena, también la meditación. A gusto. Lo único, bueno, yo lo que veo aquí es que, o bien, bueno, que es igual lo que has dicho ahora, o bien observas lo que aparece en el contenedor, digamos, en la consciencia, ¿no? O te enfocas o observas la misma consciencia en sí. ¿Quieres decir que cuando te enfocas una cosa desenfocas la otra? Espérate. Tenía aquí para explicarlo bien, a ver si se me entendía, a ver si me explico bien, mejor dicho. O sea, en un caso lo observado es la conciencia. O sea, por un lado podemos hacer que la conciencia, el observador, observe lo que tú decías, ¿no? La respiración, o lo que entre, o el sonido, o tal. O, por otro lado, es observar el observador. No. Sí. ¿No? Lo que pasa es que cuando haces ese salto lingüístico,
te está separando un poco de la vivencia, porque es correcto lo que tú dices en el sentido lingüístico. Observas el observador. Pero claro, hay un momento en que eso no tiene sentido porque se ha roto la dualidad. Es decir, porque en realidad ves que solo hay una cosa. Lo que pasa es que tú haces el esfuerzo. Nosotros, como estamos tan acostumbrados a observar los objetos, para acceder a esa otra experiencia hemos de hacer un pequeño esfuerzo y es una forma de decir en qué dirección tienes que hacer el esfuerzo, es de explicarlo. Es decir, tienes que hacer como si quisieras observar al observador. Tienes que hacer cómo, pero en realidad, bueno, es otra cosa, es tener otra experiencia, ¿eh? O sea que el problema de todo esto es que cuando uno lo explica en términos de palabras, empieza todo a desenfocarse, porque lo auténtico es la experiencia, lo interesante es la experiencia. Es decir, cuando yo te digo, fíjate en aquello que es consciente de la respiración, ¿tú has conseguido algo de eso? Te pregunto. Sí, sí que he sentido otra sensación. Vale, O sea, vale. Ese es el principio. Que hay otra cosa. Es decir, que hay un momento en que puedes darte cuenta de que hay algo que es aquello que se da cuenta de la respiración. Pero claro, fíjate que cuando digo la respiración te podría decir, pues yo tengo aquí delante el móvil, es decir, cualquier objeto, cualquier cosa que tú puedas percibir es un camino hacia la consciencia, porque todo aparece en la consciencia. Es decir, que pones la respiración o pones el dolor o pones el computador o pones el micrófono, todo aparece en mi consciencia. Por tanto, todo me está llevando al mismo sitio, que es a mi consciencia. Todo me está llevando al mismo sitio. O sea, no, son caminos, pero todo lleva a lo mismo, porque todo aparece en ese sitio. Por eso, la metáfora de la pantalla es muy socorrida porque actualmente estamos siempre con las pantallas, más ahora, ¿no? Estamos todo el día con la pantalla. Pero todo aparece en la pantalla, es decir, hasta tus amigos aparecen en la pantalla, porque habéis hecho eso de tomarse una copita o tomarse un café. Quedamos para tomarnos un café y cada uno tiene un café y está en la pantalla. Toda la vida está en la pantalla. Pues de alguna forma toda la vida está en la consciencia. Todo lo que tú vives lo vives en la consciencia. La metáfora es un poco burda, pero todo lo que vives lo vives en la consciencia. Pero lo que pasa es que no estamos acostumbrados a experimentarlo así. Estamos más bien acostumbrados a quedarnos en los objetos que aparecen en la consciencia, pero nos cuesta un poquito el dar el paso siguiente a darnos cuenta de la consciencia en donde aparecen los objetos. Bueno, no sé si, por lo menos ha sido un primer intento y algunos lo habrán, bueno, ya digo que los que no hayáis sentido demasiado, pues tener paciencia, porque por el tiempo se va uno acercando al asunto. ¿Alguna experiencia más? ¿Alguna que comunicar? Dime. Vicente, Hay dos. No sé. Vale, dime. Diego. Mi pregunta es, o sea, tal y como yo lo he vivido, es como, antes de hacer meditación ya había tenido este tipo de sensaciones en la que uno es consciente de que es consciente, sin ningún tipo de direccionalidad, que es lo que has planteado en la práctica, ¿no? Y al hacer la práctica me ha venido primero el recuerdo y luego otra vez la sensación, ¿no? Quizás menos intensa de como lo he vivido otras veces, pero lo que luego me ha provocado es si a la hora de hacer mindfulness no sería simplemente suficiente con hacer eso. Es decir, en vez de plantear directamente observador y observado, hacer constantemente lo que hemos hecho hoy, ser consciente de la conciencia. Bueno, vamos a ver, a mí se me ocurren varias cosas. Una, que a estas cosas de mindfulness se acercan gente que ha tenido ya experiencias antes en ese sentido, que ha tenido experiencias espirituales.
y este es tu caso. Y realmente tu sugerencia pues es absolutamente de cajón. Es decir, vamos, si te lees a ciertos autores, como tú no sé si conocéis a Ramana Maharshi, Bueno, no. En este pues sí caso, te lo recomiendo porque es un hombre siglo XX, hindú también, y él decía que todo lo que había que hacer es eso, es darse cuenta de que tú eres consciencia, todo su camino. ¿Eh? O sea, que lo que has dicho no es nada descabellado. Digamos, sería la práctica fundamental. La práctica fundamental es darte cuenta de que eres consciencia. Sería la práctica fundamental. De acuerdo. tendremos que seguir porque, claro, este es incipiente, luego surgen sensaciones en las que el proceso este de desintificación casi que se da, no requiere casi muchas veces esfuerzo. Es decir, si consiguiéramos permanecer conscientes de la conciencia de forma un poquito más continuada, el proceso de identificación con los objetos no se daría de forma que nos olvidáramos de que somos conscientes de la propia conciencia. No sé si me explico. Totalmente. Tienes razón. Eso es lo que llaman la vida espiritual, lo que llaman el despertar. El siempre estar consciente de que eres la conciencia. Y por tanto lo demás tiene digamos, ocupa un lugar un poco secundario en tu vida. Muchas gracias. Gracias. Más, Izar me parece que era, sí. Bye. Yo solo comentar que he sentido un poco de susto o me he sentido un poco abrumada porque he entrado a un espacio, no sé, nuevo. Sí, cierto, sí. Sí, eso es una de las reacciones que pueden suceder. Es decir, te parece demasiado... Demasiado, esa es la palabra. ¿Dónde me he metido yo? Ahí, me va a pasar algo. Sí. Exactamente, bien. Bueno, que te puede consolar el que eso le pasa a gente y que luego no pasa nada, ¿sabes? Pero no ha pasado. la sensación es así, la sensación de susto, que yo creo que también viene un poco de la desidentificación, de que has perdido tus agarraderos habituales. ¿Dónde estoy yo? Sí. ¿Dónde estoy? ¿No? Sí. No había dónde agarrar, eso es. Exactamente. Pero bueno, tranquilízate porque no te pasa solo a ti, le pasa a bastante gente. Por lo menos al principio, luego ya te familiarizas con el sitio en el que estás. Pero muchas gracias también por un comentario muy apropiado. Hola. ¿Tú ¿Se eres? me oye? Ricard. Sí, bueno, lo mío igual no iba tanto por el tema de la práctica, porque hace años ya, ¿no?, que vengo meditando y, ¿no?, bueno, pues no tengo tanta pregunta en ese sentido, sino tú que eres biólogo también, ¿no? ¿Cómo se come esto, ¿no?, de que la conciencia aparece en un momento concreto, ¿no?, cuando, bueno, pues toda esta tradición, ¿no?, pues de la Advaita y demás, y de Ramana y todos estos, ¿no?, dicen que lo único que existe es la conciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves? Bueno, ahí das un salto enorme. Bueno, damos un salto cuando hacemos ese tipo de consideraciones, ¿no? Claro, llegas a sitios diferentes, llegas por dos sitios diferentes. Cuando partes del estudio de la naturaleza, pues te encuentras con los sustratos biológicos de la conciencia, ¿no?, que es a los que yo también pues, he estudiado o me interesan, por lo menos si es un tema candente. Pero claro, por el otro lado llegas por el punto de la experiencia. ¿Cómo unes eso? Ay, pues eso no lo sé yo, es decir, ni lo sé yo ni lo sabe nadie. ¿Y cómo unes eso? Es decir, el camino que siguen los que han ido por el camino de la experiencia es lo que tú has dicho exactamente, es decir, que todo es consciencia, ¿no? Es decir, que todo es una cosa sola, que es la consciencia. ¿Cómo se junta eso con los aspectos biológicos y tal?
Pues yo no tengo ni creo que nadie tenga contestación, ¿no? Son caminos diferentes. Es cierto que hay unos sustratos biológicos, neurológicos y que se están estudiando y que con el tiempo sabremos muchísimo más, pero pues la unión de esas dos cosas sigue un poco en el aire. Hay un elemento actual muy interesante, y solo lo quiero mencionar brevemente, pero que es el asunto de las sustancias psicodélicas, ¿eh? Que ahora está muy de moda, no sé si estáis al tanto. Está muy de moda porque ha vuelto un poco, han levantado la mano, es decir, en Estados Unidos lo que pasó es que en los años 80 hubo una prohibición, 80 o así, o 90, no sé, una prohibición porque había mucha utilización de drogas y se asustaron y entonces hicieron una especie de prohibición general. Y entonces se cargaron, digamos, pues muchas líneas de investigación que eran muy interesantes, por ejemplo, para el tratamiento de pacientes deprimidos, de adicciones, etc. Y ahora se está levantando la mano y se está empezando a trabajar otra vez con esas sustancias de forma, digamos, científica, a ver, se sabe mucho más. Y bueno, y están otra vez y ahora pues está de moda el tema, ¿no? Y no solo en Estados Unidos, aquí en Europa también hay sitios donde se está trabajando seriamente con sustancias psicodélicas. Y bueno, y digamos que lo que nos permiten las sustancias psicodélicas es llegar a sitios que normalmente se llega con la meditación. Lo que pasa es que llegas de una forma mucho más rápida, ¿no? Porque en 2 horas tienes toda la experiencia, ¿eh? Y bueno, eso es interesante porque ahí ves un poco la unión entre lo físico y lo mental. Pero es un terreno, simplemente quiero llamar la atención que es un terreno muy interesante porque con un gran potencial terapéutico. Eso es lo que lo hace interesante. Bueno, lo hace interesante muchas cosas, pero eso es lo que hace que la justificación de que estén abriendo la mano para permitir la experimentación. Y lo están haciendo porque se ha visto que puede ser muy terapéutico en las depresiones, puede ser muy terapéutico en las adicciones, curiosamente en las adicciones. Hay que tener en cuenta que los fármacos que se utilizan ahora no son drogas adictivas, que son cosas que no producen adicción. Por tanto, no os sorprendáis que porque esto que se utiliza no producen adicción. Y luego, también en la preparación para la muerte, es decir, en los cánceres y en todos los... Es decir, la gente que, no digo todo el mundo, pero muchos de los que pasan por la experiencia de la droga, que lo hacen, por cierto, lo hacen en condiciones muy regladas, muy acompañados por psicoterapeutas, etc., pierden el miedo a la muerte. Simplemente no tienen miedo a la muerte. Es decir, pasan por una experiencia en la cual luego dicen, bueno, pues me voy a morir, pues bueno, pues es que no me da miedo esto de morirme. Quiero decir que todo eso está en marcha y las experiencias que cuentan son muy parecidas a las que se alcanzan con la meditación. Lo he dicho porque se me ha ocurrido a raíz de tu pregunta inicial. Ahí estamos en un momento en que transformando o actuando sobre el cerebro por determinadas sustancias llegamos a experiencias que son las experiencias que uno llega a través de la meditación, ¿no? Es un tema muy de actualidad, muy interesante, pero lo pongo simplemente para que sepáis que si queréis alguna bibliografía, hay un periodista americano que tiene un libro que me parece a mí que es la mejor referencia para introducirse en eso. Tengo que buscarlo. Lo que pasa con la edad es que los nombres te desaparecen, pero puedo encontrarlo y os lo puedo dar. Sí, bueno, no sé, igual... no, igual lo habéis leído, está por ahí, está traducido, en fin. Sí, luego, bueno, no sé si, supongo que conoces también a Claudio Naranjo, que habla mucho de esto, ¿no? De las experiencias con psicodélicos, ayahuasca y todo este tema, y es interesante también. Sí, ahí ha habido un salto, quiero decir que en los años 80 estaba muy de moda y luego se interrumpió y ahora está empezando a despegar otra vez. Y hay gente de aquella generación, ¿no? Y luego gente ya muy, muy joven que está haciéndolo. Ahí hay un salto, ha habido una interrupción. ¿Alguna experiencia más que queráis comentar? Bueno, yo os quería decir, se lo he dicho antes a Carlos,
quería deciros que la semana que viene yo empiezo un curso y por lo menos quiero poneros la información, luego cada uno que haga lo que quiera, pero vamos a ver, la tengo por aquí. ¿Seguís viendo la pantalla mía? No, Vicente, no. Lo he sacado para que no viéramos todos. Vale. Tienes que compartirlo otra vez. El anfitrión inhabilitó la función. Joder, otra vez. Perdona. A ver si te lo pongo otra vez. Ay, a ver. Ahí tienes que tener un sitio donde inhabilitas las funciones. Pues no sé, no había pasado nunca. Ya eres otra vez hospedador. Vale, pues allá vamos. Compartir pantalla. ¿Veis el paisaje? Sí. Vale. Entonces, si vamos a pasar a otra diapositiva, bueno, lo digo brevemente. Yo estoy haciendo unos cursos de los cuales he hecho una primera versión y ahora voy con la segunda. Entonces, la primera versión o el primer curso fue este que estáis viendo ahora. Espera que yo no lo veo porque me tapáis, el zoom me tapa. Y luego la segunda versión es esta. O sea, el segundo curso es este. Y bueno, por lo veis, tienen dos nombres. Este primer curso ya ha acabado, pero está grabado. Es asequible. Y entonces, si queréis entrar en todo esto de los cursos, pues el enlace mejor es este, meditacionvicentesimon.com. Si entráis en ese enlace, pues tenéis toda la información sobre los cursos a vuestra disposición. Empieza la semana que viene y bueno, pues se trata un poco, la idea de la forma de hacerlo es una sesión semanal en la que hablo un ratito y luego hago la meditación. Y bueno, y la sesión queda grabada, es decir, que si no tienes tiempo de estar allí presente no pasa nada, porque luego la puedes vivir en diferido, la puedes simplemente ver en diferido. Perdón, no es ver, ojo, son audios. Es posible que hagamos una sesión de Zoom para poder hacer esto que hemos hecho ahora, poder hacer preguntas y respuestas, pero en principio el curso son audios, porque claro, para la gente que medita, con el audio en general, para dirigir una meditación, el audio es suficiente. Bueno, simplemente con esa información, pues ya lo tenéis ahí si queréis acceder y si queréis mirarlo. Y bueno, por lo demás, pues siento mucho no estar ahí presencialmente, porque ha sido, después de varios años, ha sido el primer año que no hemos podido estar ahí juntos. De alguna forma me alegro de todas formas de haber estado con vosotros y haber tenido un poco de vuestra presencia así virtual. Y nada, pues desearos que siga bien, que el desconfinamiento proceda bien, que no tengamos que hacer otro parón y que el año que viene podamos vernos en directo y en vivo. Y muchas gracias por atención y por vuestra presencia. ¿Y tú, Carlos, quieres decir algo? No, solamente agradecerte tu participación un año más y eso, el año que viene, que ojalá se pueda realizar el encuentro ahí en San Sebastián y bueno, ellos tendrán la oportunidad de asistir también junto con el grupo que esté el año que viene para poder estar contigo también ese día. Así que confiemos en que se pueda realizar. Deseando que llegue el momento, que sería buena señal de que todos podamos estar allí. Pues nada, un abrazo a todos y si queréis algo, pues me podéis decir algo. Hasta luego. Muchas gracias, Vicente. Gracias a vosotros. Gracias y nada, estamos ahí. Gracias.